Bienvenidos a Grandes Radionovelas de América. El día de hoy presentamos La maldita billetera. Radionovela inspirada en la famosa María Mercedes de los años 90, protagonizada por María Mercedes, Malvina y Jorge Luis. Una historia donde la pobreza no es vergüenza, pero la riqueza sí puede ser condena. Donde la ambición se viste de seda, y el desprecio sonríe en los salones más elegantes. Artes escénicas, prepárense. Cuando una vendedora de lotería cruce la puerta equivocada, y su nombre se convierta en el insulto más venenoso de una mansión. La ciudad aún bosteza cuando María Mercedes ya está de pie. El amanecer no trae descanso, trae cuentas pendientes. En la pequeña mesa de la vecindad, organiza cuidadosamente los billetes de lotería como si ordenara el destino mismo. Cada número es esperanza para otros. Pero para ella, es supervivencia. En esa casa humilde viven sus hermanos, Memo, cargando rabias que no sabe nombrar, Rosario, inconforme y crítica, convencida de que merece algo mejor, y el pequeño Andresito, demasiado niño para comprender el peso que su hermana mayor sostiene sola. Y está Manuel, el padre, vencido por el alcohol, por la frustración, por la ausencia de una esposa que un día se marchó sin despedirse. Trabaja poco. Promete mucho. Cumple casi nada. María Mercedes no se queja. Sale a la calle. Canta. Ofrece suerte con una sonrisa que disfraza el cansancio. Lleve su lotería. Hoy puede cambiar su vida. Lo que ignora, es que su propia vida está a punto de cambiar sin pedirle permiso. Desde el interior de un automóvil elegante, Santiago del Olmo la observa por primera vez con detenimiento. No ve solo una vendedora ambulante. Ve una joven que lucha, que no se quiebra, que sonríe sin rencor. Santiago es un hombre poderoso. Dueño de empresas, propiedades y una fortuna que muchos envidian. Pero también es un hombre enfermo, consciente de que el tiempo se le escapa entre diagnósticos y silencios médicos. Y hay algo que no le permite morir en paz. En su mansión vive Malvina, su tía. Una mujer impecable, calculadora, experta en aparentar virtud mientras diseña estrategias. Para ella, la herencia no es posibilidad, es derecho adquirido. A su lado están sus hijos, digna, disciplinada seguidora de su madre, y Jorge Luis, marcado por una tragedia que lo dejó emocionalmente paralizado. El asesinato de su esposa el día de su boda lo convirtió en sombra. Desde entonces, Jorge Luis dejó de decidir por sí mismo. Malvina tomó ese lugar con naturalidad inquietante. Santiago baja el vidrio del automóvil. Deme un billete. María Mercedes se acerca sin temor. Este está bueno, señor. Trae suerte. Santiago sonríe levemente. Lo compra. Pero lo que realmente adquiere es algo más profundo, una posibilidad. Los encuentros se repiten. Conversaciones breves, miradas más largas. Santiago descubre en esa joven una honestidad que no encuentra dentro de su propia familia. Y entonces toma una decisión que cambiará el equilibrio de todos. Se casará con María Mercedes. No por pasión. No por romance. Por estrategia. La noticia estalla en la mansión del Olmo como un disparo silencioso. Malvina no grita. No pierde la elegancia. Solo aprieta los labios. Una vendedora de lotería convertida en señora de la casa. Humillación disfrazada de matrimonio. La boda ocurre con rapidez. María Mercedes acepta pensando en su familia, en la estabilidad, en una oportunidad imposible de rechazar. Santiago, satisfecho, firma así el movimiento final de su partida. Y poco después, muere. El testamento es leído en el salón principal. Las palabras son claras. María Mercedes es heredera universal de la fortuna del Olmo y dueña de la mitad de la mansión. La otra mitad queda para Malvina y sus hijos, bajo una condición inquebrantable: quien abandone la casa pierde todo derecho a la fortuna. El silencio es absoluto. Malvina clava la mirada en la joven que hasta hace poco vendía suerte en la calle. Y pronuncia, con veneno contenido: la maldita billetera. No es un apodo inocente. Es desprecio social. Es burla. Es guerra declarada.
Para Malvina, María Mercedes no es mujer, ni heredera, ni esposa. Es el símbolo viviente del dinero que no podrá controlar. Esa misma noche comienza la manipulación. Aprovechando la fragilidad emocional de Jorge Luis, Malvina impulsa un matrimonio civil entre él y María Mercedes. Un movimiento estratégico para mantenerla bajo vigilancia y cerca del poder que ahora detenta. Jorge Luis firma sin convicción, prisionero del pasado y de la voluntad materna. María Mercedes acepta con dignidad silenciosa, consciente de que cada paso dentro de esa casa será observado. La convivencia se convierte en un campo minado. Comentarios disfrazados de consejos. Miradas que pesan más que palabras. Sonrisas que esconden desprecio. Malvina siembra dudas en la mente de su hijo. Que esa muchacha no pertenece allí. Que la pobreza deja marcas imposibles de borrar. Que quizás no esté preparada, o peor aún, que no esté cuerda. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Mística recibe la noticia del matrimonio. Bella, sofisticada y orgullosa, no acepta que Jorge Luis esté unido a una mujer humilde. El deseo se transforma en competencia. En la mansión, Jorge Luis comienza a notar algo que lo desconcierta. María Mercedes no actúa con ambición. No presume. No exige. Se mueve con naturalidad, como si la riqueza no la deslumbrara. Y esa autenticidad, sin proponérselo, empieza a erosionar el control de Malvina. Pero Malvina no pierde batallas fácilmente. Ella espera. Observa. Calcula. Porque destruir a alguien no siempre requiere gritos. A veces basta con hacerla sentir que no pertenece. Que está sola. Que el mundo elegante al que ha entrado nunca será suyo. María Mercedes, la joven que vendía esperanza en las esquinas, ahora camina por pasillos de mármol donde cada paso resuena como advertencia. Su nombre ya no es solo María Mercedes. En esa casa la llaman la maldita billetera. Y lo que comenzó como un matrimonio por estrategia está a punto de convertirse en una lucha por dignidad, amor y poder. La mansión del Olmo ya no es la misma. Desde que María Mercedes cruzó su puerta principal como heredera y esposa, el aire cambió. No por ruido, sino por tensión. Los desayunos son ceremonias frías. Las palabras se miden como si cada sílaba pudiera explotar. Malvina ocupa su lugar en la cabecera con elegancia impecable. Digna observa. Jorge Luis guarda silencio. Y María Mercedes aprende. Aprende a usar cubiertos que jamás necesitó. Aprende a caminar sobre mármol sin hacer ruido. Aprende que en esa casa las sonrisas no siempre significan amabilidad. La maldita billetera, susurra digna una mañana, creyendo que nadie la escucha. Pero María Mercedes sí escucha. No responde. No baja la mirada. Solo continúa sirviéndose café como si la palabra no tuviera peso. Y eso enfurece más a Malvina. Porque esperaba torpeza. Esperaba vergüenza. Esperaba miedo. Lo que no esperaba, era resistencia silenciosa. Esa misma tarde, Malvina da el primer golpe formal. Convoca a un médico de confianza. Insinúa ante el que la joven heredera ha mostrado comportamientos inestables. Que el cambio repentino de clase social puede afectar la mente. Que quizás convendría observarla. La estrategia es clara, sembrar la duda. Jorge Luis escucha esas insinuaciones con la mente dividida. La imagen de su primera esposa asesinada aún vive en él como una herida abierta. La palabra, locura, le resulta peligrosa. La palabra, peligro, le provoca miedo. Y Malvina sabe exactamente dónde presionar. Mientras tanto, María Mercedes visita la vecindad para llevar dinero a sus hermanos. La riqueza no la ha transformado en indiferencia. Sigue siendo el sostén de su familia. Pero algo ha cambiado allí también. Memo no acepta del todo el dinero. Se siente humillado. Rosario cuestiona por qué no viven ahora en la mansión. Manuel bebe más, como si la fortuna ajena le recordara su propio fracaso. María Mercedes vuelve a la mansión con el corazón apretado. No pertenece del todo a un mundo. Ni al otro. Esa noche,
Jorge Luis la encuentra en el jardín, sentada sola. No tienes que demostrar nada, le dice, casi sin mirarla. Ella responde con serenidad. Yo no vine a demostrar. Vine a vivir. La frase lo desconcierta. Porque en esa casa todos actúan para obtener algo. Y ella, simplemente es. Malvina observa desde la ventana. Cada gesto entre ellos es una amenaza a su control. Entonces aparece Mística. Su llegada es anunciada como casual. Una visita elegante, perfumada, perfectamente vestida para impresionar. Mística saluda a Malvina con complicidad. Mira a Jorge Luis con intensidad calculada. Y cuando sus ojos se posan en María Mercedes, la sonrisa es apenas un filo. Así que tú eres, la famosa billetera. El silencio se tensa. María Mercedes responde con dulzura firme. Soy María Mercedes. El nombre, dicho con orgullo, corta el aire. Malvina interviene con falsa cortesía. Presentaciones formales. Café servido con delicadeza. Pero debajo de la mesa se juega otra partida. Mística comienza su propio plan. Insinúa recuerdos compartidos con Jorge Luis. Ríe con nostalgia. Le recuerda la vida que tenían antes de la tragedia. Y Jorge Luis, vulnerable, vacila. Esa vacilación es suficiente para que Malvina actúe de nuevo. Esa misma semana, ciertos documentos desaparecen del despacho. Pequeños rumores empiezan a circular entre empleados. Comentarios sobre compras impulsivas realizadas por María Mercedes. Supuestas órdenes contradictorias. Nada grave. Todavía. Pero suficiente para sembrar desconfianza. Jorge Luis comienza a notar miradas extrañas del personal hacia su esposa. Nota pequeños errores administrativos que no parecen propios de ella. Nota tensión creciente. Y la duda, es el arma favorita de Malvina. Una noche, durante una cena formal con socios de la familia, Malvina provoca la humillación pública. Le pide a María Mercedes que explique ciertos movimientos financieros frente a todos. La toma por sorpresa. La expone. Por un segundo, la joven se queda en silencio. Luego respira. Y responde con claridad impecable, demostrando que entiende perfectamente cada cifra. La mesa queda en silencio. Malvina no esperaba preparación. No esperaba inteligencia. No esperaba dignidad. Jorge Luis, por primera vez, siente orgullo. Y ese orgullo es el verdadero enemigo de su madre. Más tarde, en su habitación, Malvina rompe finalmente la compostura. No frente a otros. No en público. Sola. Porque la guerra no está saliendo como imaginó. Destruir a una mujer ambiciosa es fácil. Destruir a una mujer digna requiere algo más oscuro. Mientras tanto, María Mercedes comienza a comprender la profundidad del juego en el que está atrapada. No se trata solo de dinero. Se trata de poder. De control. De dominio emocional. Y empieza a decidir, en silencio, que no será una víctima. En el espejo de su habitación, se observa. La joven que vendía lotería sigue allí. Pero ahora también hay firmeza. Malvina la llama, la maldita billetera. Pero cada vez que lo hace, ese insulto pierde fuerza. Porque el desprecio no hiere a quien sabe quién es. Lo que Malvina aún no sabe es que al intentar quebrarla, podría estar despertando algo mucho más peligroso. Una mujer que ya no tiene miedo. La tensión dejó de ser invisible. En la mansión del Olmo ya no se trataba solo de miradas o comentarios disfrazados. El ambiente se volvió espeso, como si cada habitación guardara un secreto a punto de revelarse. Malvina comprendió algo inquietante: el desprecio no estaba debilitando a María Mercedes, la estaba fortaleciendo. Y eso era inaceptable. El siguiente movimiento debía ser más profundo. Más personal. Comenzó por Jorge Luis. Lo buscaba en momentos estratégicos. Le hablaba de responsabilidad. De apellido. De honor.
Le recordaba el pasado, la tragedia, la fragilidad emocional que él mismo creía no haber superado. Hay mujeres que saben aprovechar las debilidades de un hombre herido. La frase quedó suspendida en el aire. Jorge Luis no respondió. Pero la duda, aunque pequeña, comenzó a filtrarse. Mientras tanto, Mística intensificó su presencia. Las visitas dejaron de parecer casuales. Coincidencias perfectamente calculadas. Invitaciones a eventos sociales donde la elegancia era terreno conocido para ella y terreno resbaladizo para María Mercedes. En una de esas reuniones, el ataque fue directo. Entre copas y risas suaves, alguien comentó con ironía: es admirable cómo algunas personas cambian de esquina a mansión. Las risas fueron contenidas. Educadas. Crueles. María Mercedes sostuvo la mirada. Cambiar de lugar no cambia quién soy. La respuesta fue firme. Sin temblor. Jorge Luis lo vio. Y algo dentro de él comenzó a moverse. Porque por primera vez desde la muerte de su esposa, alguien enfrentaba la humillación sin desmoronarse. Malvina percibió esa conexión naciente como una amenaza real. Esa misma semana, el golpe llegó desde otro frente. Memo fue arrestado. Una acusación por robo en el taller donde trabajaba. Pruebas aparentemente contundentes. Testigos que aseguraban haberlo visto. La noticia cayó como un rayo sobre María Mercedes. Corrió a la delegación. Lo vio detrás de barrotes, confundido, humillado, negándolo todo. Ella conocía a su hermano. Conocía sus errores. Pero también sabía cuando decía la verdad. Y esa vez, la estaba diciendo. La pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Era coincidencia? Malvina se mostró solidaria. Ofreció abogados recomendados por la familia. Sugirió manejar el asunto con discreción para evitar escándalos. Demasiada eficiencia. Demasiada rapidez. María Mercedes comenzó a unir piezas. En la mansión, la presión aumentó. Jorge Luis percibía el estrés en su esposa. Intentó acercarse, pero su propia confusión lo detenía. La voz de su madre seguía presente. Persistente. Los problemas llegan cuando se mezcla la sangre equivocada con el apellido correcto. La frase dolió. Porque por primera vez, Jorge Luis dudó, no de María Mercedes, sino de su madre. Y esa duda fue un quiebre silencioso. Mientras tanto, María Mercedes tomó una decisión inesperada. Buscó ayuda externa. Fue entonces cuando apareció en su vida María Magnolia. Una mujer elegante, de alta sociedad, mirada profunda y una sensibilidad que parecía comprender más de lo que decía. María Magnolia se interesó por el caso de Memo con una intensidad particular. Movió contactos. Buscó inconsistencias. Encontró detalles que no encajaban en la acusación. Alguien había manipulado pruebas. Alguien con recursos. La sospecha dejó de ser paranoia. María Mercedes regresó a la mansión esa noche con una nueva determinación. Ya no se trataba solo de defender su dignidad. Se trataba de proteger a su familia. Malvina notó el cambio. La joven humilde que llegó temerosa empezaba a moverse con estrategia. Eso la obligaba a acelerar el siguiente paso. Porque cuando la manipulación no es suficiente, llega la desesperación. Y la desesperación comete errores. En el despacho privado, Malvina revisó documentos, hizo llamadas, dio instrucciones veladas. Si María Mercedes no podía ser humillada públicamente, si no podía ser desacreditada socialmente, entonces debía ser aislada emocionalmente. Jorge Luis sería la pieza clave. Esa noche, lo enfrentó con una pregunta que parecía maternal. ¿Estás seguro de que no estás confundiendo gratitud con amor? La palabra amor quedó flotando. Jorge Luis guardó silencio. Porque en algún lugar muy profundo, sabía que algo estaba cambiando en su corazón. Y ese cambio era el verdadero peligro para todos. Mientras la tormenta comenzaba a formarse sobre la mansión del Olmo, María Mercedes entendió que la guerra ya no era silenciosa. Era directa.
Y apenas estaba entrando en su fase más peligrosa. La lluvia cayó esa noche sobre la mansión del Olmo como si el cielo presintiera la fractura que estaba por abrirse dentro de sus muros. María Mercedes no durmió. La imagen de Memo tras las rejas le quemaba la mente. La acusación no tenía sentido. Las pruebas parecían demasiado perfectas. Demasiado oportunas. Como si alguien hubiera necesitado que su hermano cayera justo ahora. Y en la penumbra de su habitación, comprendió algo con claridad inquietante. La guerra ya no era social. Era personal. A la mañana siguiente, María Magnolia volvió a buscarla. Con elegancia serena, le confirmó que había irregularidades en el caso. Testigos comprados. Documentos alterados. Movimientos financieros extraños alrededor del taller. Alguien con poder había intervenido. María Mercedes sintió frío. No necesitaba escuchar un nombre. Lo intuía. Pero intuición no es prueba. En la mansión, Malvina mantenía la compostura impecable. Incluso mostró preocupación pública por la situación de Memo. Sugirió que quizá el joven necesitaba orientación. Que la pobreza a veces empuja a malas decisiones. Cada frase era un cuchillo envuelto en seda. Jorge Luis observaba. Y por primera vez, empezó a notar algo que antes pasaba por alto, la precisión excesiva con la que su madre opinaba sobre asuntos que no le correspondían. Esa tarde, María Mercedes decidió enfrentarla. No con gritos. No con insultos. Con preguntas. ¿Sabe usted algo que yo no sepa sobre la acusación de mi hermano? Malvina sonrió sin pestañear. Querida, yo solo sé que las malas compañías traen consecuencias. No hubo confesión. Pero hubo desafío. La tensión fue interrumpida por una noticia inesperada. María Mercedes estaba embarazada. El impacto fue absoluto. Jorge Luis recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Durante años creyó que la felicidad le estaba prohibida. Aquella posibilidad, la de ser padre otra vez, pero ahora sin tragedia, abrió una puerta que creía sellada. María Mercedes, en cambio, sintió miedo. Porque ahora no solo debía defenderse ella. Debía proteger a su hijo. Malvina recibió la noticia con una sonrisa congelada. Un heredero. Eso complicaba todo. Un niño fortalecería el vínculo entre Jorge Luis y María Mercedes. Haría más difícil cualquier separación. Convertiría a la maldita billetera en madre del apellido del Olmo. Inaceptable. La estrategia cambió de inmediato. Comenzaron los comentarios disfrazados de preocupación médica. El estrés no es bueno para una mujer en estado. Algunas embarazadas desarrollan inestabilidad emocional. La narrativa volvió a girar en torno a la salud mental. Semillas plantadas con paciencia. Mientras tanto, María Magnolia intensificaba la investigación sobre el caso de Memo. Descubrió conexiones entre el abogado acusador y una firma asociada a inversiones administradas indirectamente por Malvina. No era prueba directa. Pero era una pista. María Mercedes comprendió que enfrentaba a alguien que no improvisaba. Cada movimiento de Malvina era calculado con antelación. Esa noche, Jorge Luis buscó a su esposa. Por primera vez, habló sin la sombra inmediata de su madre. No quiero que te sientas sola aquí. Ella lo miró con una mezcla de ternura y determinación. No estoy sola. Pero sí estoy rodeada. La frase lo golpeó. Porque entendió el peso real de lo que ella vivía. El embarazo comenzó a cambiar la dinámica de la casa. Los empleados miraban con respeto renovado. La presencia de una nueva vida suavizaba ciertos gestos, pero endurecía otros. Mística, al enterarse, sintió que el tiempo se le escapaba. Su orgullo no soportaba la idea de que Jorge Luis encontrara estabilidad con una mujer que ella consideraba inferior. Decidió actuar con mayor agresividad emocional. Apareció una tarde con una confesión inesperada. Nunca dejé de amarte. La declaración fue directa. Sin testigos. Jorge Luis quedó paralizado. Porque el pasado tiene la capacidad de seducir cuando el presente es confuso.
pero algo en su interior ya no respondía igual. Mientras tanto, en un movimiento desesperado, Malvina dio el paso más peligroso hasta ahora. Consiguió que un médico firmara una recomendación para evaluar psicológicamente a María Mercedes bajo el argumento del estrés prenatal y antecedentes familiares inestables. La intención era clara. Si lograba declararla emocionalmente incompetente, podría debilitar su posición legal. Cuando María Mercedes recibió la notificación de la evaluación, sintió por primera vez un temor real. No por ella. Por su hijo. Porque entendió que la ambición puede cruzar límites impensables. Esa noche, mientras la tormenta regresaba sobre la ciudad, la mansión del Olmo dejó de ser solo un escenario de poder. Se convirtió en un lugar donde la maternidad podía ser usada como arma. Y cuando una mujer embarazada es empujada al límite por intereses ajenos, la reacción no suele ser fragilidad. Suele ser fuerza. La partida había alcanzado un punto sin retorno. La evaluación médica fue fijada para el viernes por la mañana. La noticia se esparció por la mansión con una delicadeza cruel. No como acusación abierta, sino como medida preventiva. Como si se tratara de un simple trámite, una formalidad necesaria para proteger el bienestar de la futura madre. Pero María Mercedes sabía leer entre líneas. No era protección. Era estrategia. La noche anterior a la cita, el silencio en su habitación era más pesado que de costumbre. Sentía a su hijo crecer dentro de ella, y con él, una determinación que ya no podía disimular. No permitiría que la declararan inestable. No permitiría que usaran su embarazo para aislarla. Jorge Luis entró sin anunciarse. La miró largo rato antes de hablar. No estoy convencido de que esto sea necesario. La frase, sencilla, representaba una grieta en la influencia de Malvina. Entonces no lo permitas, respondió María Mercedes con serenidad firme. Esa respuesta lo obligó a elegir. Por primera vez en años, debía decidir sin la voz de su madre guiándolo. A la mañana siguiente, el médico llegó puntual. La entrevista comenzó en un salón privado. Malvina se mantuvo cerca, alegando preocupación familiar. Las preguntas fueron calculadas. Sobre su infancia. Sobre el abandono de su madre. Sobre su padre alcohólico. Sobre el cambio repentino de clase social. Cada respuesta de María Mercedes fue clara, coherente, sólida. No negó el dolor. No negó las dificultades. Pero tampoco permitió que las convirtieran en diagnóstico. El médico terminó la evaluación sin encontrar fundamentos clínicos para declarar inestabilidad. El informe fue neutro. No confirmó la narrativa de Malvina. Y eso, para ella, fue una derrota. Pero la ambición herida rara vez se detiene. Esa misma semana, Memo fue formalmente acusado ante un juez. Las irregularidades detectadas por María Magnolia aún no eran suficientes para desmantelar el caso. La presión aumentaba. María Magnolia decidió dar un paso más arriesgado. Empeñó joyas. Contrató a un abogado independiente, sin vínculos con la familia del Olmo. Ese gesto no era solo ayuda. Era redención. Porque María Magnolia guardaba un secreto que comenzaba a consumirla. Al investigar el pasado de María Mercedes, había confirmado lo que su conciencia le susurraba desde el primer encuentro. Era su hija. La niña que dejó atrás años atrás, huyendo de un matrimonio violento y de la pobreza que la asfixiaba. La revelación la estremecía. Pero aún no era momento de confesar. Primero debía protegerla. En la mansión, el fracaso de la evaluación médica tensó aún más la relación entre Jorge Luis y su madre. «Estás dejando que te manipule», insistía Malvina. Pero ya no era tan sencillo. Porque Jorge Luis empezaba a ver con claridad algo que antes ignoraba, el control disfrazado de cuidado. Mientras tanto, Mística decidió ejecutar su jugada más peligrosa. Invitó a Jorge Luis a una reunión privada bajo el pretexto de cerrar asuntos pendientes. Allí, con lágrimas calculadas y una cercanía cuidadosamente medida, intentó despertar en él la nostalgia y la culpa. Con ella solo estás reemplazando lo que perdiste. La frase buscaba desestabilizar.
Pero la respuesta de Jorge Luis fue distinta a la esperada. No estoy reemplazando. Estoy empezando. Fue la primera vez que reconoció, incluso para sí mismo, que lo que sentía por María Mercedes ya no era compasión ni deber. Era algo más profundo. Mística comprendió que el tiempo jugaba en su contra. Y Malvina también. Esa noche, madre e hijo tuvieron una discusión abierta por primera vez. No hubo gritos, pero sí verdad. No puedes dirigir mi vida eternamente. La frase cayó como sentencia. Malvina sintió como el control que ejercía desde hacía años comenzaba a resquebrajarse. Y cuando una persona acostumbrada al dominio percibe que lo pierde, puede volverse impredecible. Al mismo tiempo, el nuevo abogado logró una audiencia extraordinaria para revisar las pruebas contra Memo. Al analizar grabaciones de seguridad del taller, descubrió inconsistencias claras. Tiempos alterados. Imágenes editadas. Alguien había manipulado evidencia. La revelación no era aún pública, pero era inminente. María Mercedes, al enterarse, sintió que la verdad comenzaba a abrirse paso. No estaba equivocada. No era paranoia. Era guerra real. En su habitación, apoyando una mano sobre su vientre, hizo una promesa silenciosa. No permitiría que su hijo naciera en medio de intrigas sin enfrentarlas. La joven que una vez vendía lotería para sobrevivir estaba dejando de reaccionar, para empezar a anticipar. Y mientras las máscaras comenzaban a caer lentamente, Malvina comprendió algo inquietante. La maldita billetera ya no era la muchacha ingenua que imaginó. Se estaba convirtiendo en adversaria. Y la siguiente jugada decidiría quién perdía más que dinero. Porque ahora no solo estaba en juego la fortuna. Estaba en juego el poder. La audiencia para revisar el caso de Memo marcó un punto de quiebre. La sala del tribunal no era elegante como los salones de la mansión del Olmo. Era fría. Directa. Sin adornos. Allí no importaban los apellidos, importaban las pruebas. El nuevo abogado presentó las inconsistencias con precisión, grabaciones alteradas, horarios manipulados, firmas que no coincidían. El juez ordenó una revisión inmediata. La tensión en el rostro de los acusadores fue evidente. Y por primera vez desde su arresto, Memo levantó la cabeza con esperanza. La noticia llegó a la mansión como un rumor incómodo. Malvina la recibió en silencio. No preguntó detalles. No mostró sorpresa. Pero en su interior comprendió que alguien había interferido con un plan que parecía perfecto. Porque sí, había sido un plan. No ejecutado directamente por sus manos, sino por terceros leales, agradecidos, dependientes. Siempre había sabido mantener distancia. Pero la distancia comenzaba a acortarse peligrosamente. Esa noche, la confrontación fue inevitable. María Mercedes entró al despacho donde Malvina revisaba documentos. No pidió permiso. Mi hermano será liberado, dijo con firmeza contenida. Malvina levantó la mirada lentamente. Si es inocente, me alegra. Lo es. Silencio. Algunas personas creen que el dinero puede mover la verdad, continuó María Mercedes. Pero la verdad también se defiende. La frase no acusaba directamente. Pero señalaba. Malvina sostuvo la mirada sin parpadear. Ten cuidado con lo que insinúas. Tenga cuidado con lo que intenta. Fue la primera vez que el enfrentamiento dejó de ser elegante. Jorge Luis escuchó parte de la conversación desde el pasillo. No intervino. Pero entendió que la tensión ya no podía ignorarse. Mientras tanto, el embarazo avanzaba. Las revisiones médicas confirmaban que todo marchaba bien. La vida creciendo dentro de María Mercedes se convirtió en un símbolo incómodo para Malvina, una raíz que anclaba aún más a la joven en la familia. La presión psicológica cambió de dirección. Si no podía declararla inestable, podía aislarla. Malvina comenzó a restringir su participación en decisiones financieras importantes. Argumentaba protección. Descanso. Prudencia. Pero el mensaje era claro, excluirla del poder real. Jorge Luis notó la maniobra. Y esta vez, no guardó silencio.
Ella tiene derecho, dijo durante una reunión familiar. Malvina lo miró con incredulidad. Estás olvidando quién te ha protegido siempre. No necesito protección. Necesito respeto. La fractura se hizo visible. En paralelo, Mística tomó una decisión desesperada. Si no podía recuperar a Jorge Luis por nostalgia, lo haría por escándalo. Una noche, lo citó bajo pretexto urgente. Entre lágrimas fingidas y cercanía provocadora, intentó forzar una situación comprometida. Buscaba crear una imagen que pudiera ser usada en contra de María Mercedes. Pero la jugada salió mal. Jorge Luis la detuvo antes de cruzar el límite. Esto no es amor. Es competencia, le dijo. Mística sintió el golpe en el orgullo. Y cuando el orgullo herido se mezcla con frustración, puede volverse peligroso. Días después, la audiencia concluyó. Memo fue liberado por falta de pruebas válidas. La noticia trajo alivio a la vecindad y una advertencia silenciosa a la mansión. Alguien había perdido un movimiento importante. María Magnolia visitó a María Mercedes esa misma tarde. Su ayuda había sido decisiva. Pero su mirada estaba cargada de algo más profundo que satisfacción. Culpa. Quería confesar. Decirle que era su madre. Que la había buscado en silencio durante años. Que cada gesto de protección era un intento tardío de redención. Pero el momento aún no parecía seguro. No en medio de una guerra activa. Esa noche, ya en su habitación, María Mercedes sintió un dolor agudo e inesperado. No era intenso, pero sí alarmante. El médico recomendó reposo absoluto. Malvina observó la escena con una serenidad inquietante. Un embarazo vulnerable. Una mujer estresada. Un entorno inestable. El escenario comenzaba a alinearse de nuevo. Pero esta vez, Jorge Luis no permitiría que la narrativa se construyera sin cuestionarla. Se sentó junto a su esposa, tomó su mano y habló con claridad. No estás sola. Y no voy a dejar que te arrinconen. La frase cambió el equilibrio. Porque la verdadera fortaleza de Malvina siempre había sido la dependencia emocional de su hijo. Si esa dependencia desaparecía, su poder se debilitaba. En el despacho oscuro, esa misma noche, Malvina hizo una llamada. No fue larga. No fue explícita. Pero dejó claro que el conflicto estaba lejos de terminar. Porque cuando la manipulación falla y el control se rompe, algunos están dispuestos a arriesgarlo todo. Y la mansión del Olmo comenzaba a sentirse demasiado pequeña para contener tanto resentimiento acumulado. El reposo absoluto transformó la habitación de María Mercedes en refugio, y en prisión. Las cortinas permanecían entreabiertas. La luz entraba con timidez. El médico había sido claro, cualquier sobresalto podía complicar el embarazo. Pero, ¿cómo evitar sobresaltos cuando se vive bajo el mismo techo que la ambición? Jorge Luis comenzó a pasar más tiempo a su lado. Revisaba documentos en la habitación, rechazaba invitaciones sociales, limitaba las visitas de Mística y, sin anunciarlo abiertamente, empezó a tomar decisiones sin consultar a su madre. Malvina lo notó de inmediato. El hijo obediente estaba desapareciendo. Y en su lugar emergía un hombre que pensaba por sí mismo. Esa transformación la desestabilizó más que cualquier herencia. La llamada que había hecho días atrás empezó a rendir frutos. Un rumor comenzó a circular en círculos sociales: María Mercedes se había casado por interés. Su embarazo era parte de una estrategia para asegurar la fortuna. Antiguos conocidos de la vecindad eran buscados para declarar sobre su ambición. Nada probado. Todo insinuado. La intención era clara: erosionar su reputación. Pero esta vez, la respuesta no fue silencio. Jorge Luis organizó una cena formal en la mansión e invitó a los mismos círculos que comenzaban a murmurar. Sentó a María Mercedes a su lado, presentó con orgullo a su esposa y habló abiertamente de la próxima llegada de su hijo. El gesto fue público. Inequívoco. Malvina comprendió que el control social también se le escapaba. Mientras tanto, Mística recibió otro golpe inesperado. Don Sebastián, el hombre adinerado que la cortejaba,
formalizó una propuesta matrimonial. Representaba seguridad, posición y fortuna propia. Mística aceptó. No por amor. Por cálculo. Si no podía tener a Jorge Luis, tendría poder equivalente. Pero incluso en ese compromiso, la sombra de Jorge Luis permanecía. El embarazo avanzaba, hasta que una noche todo cambió. Un dolor intenso despertó a María Mercedes de madrugada. No era una molestia leve. Era punzante. Urgente. Jorge Luis la llevó al hospital bajo lluvia torrencial. Las horas en la sala de espera se sintieron eternas. Malvina llegó más tarde, impecable como siempre, aunque en sus ojos brillaba una inquietud difícil de descifrar. El médico salió con expresión grave. El embarazo era gemelar. Nadie lo sabía. Pero una de las bebés presentaba malformaciones severas. La noticia cayó como un peso insoportable. Días después, llegó el momento del parto. Entre esfuerzo y lágrimas, María Mercedes dio a luz a 2 niñas. Una sobrevivió. La otra, no resistió. El silencio en la habitación fue devastador. La vida y la muerte compartiendo el mismo instante. Jorge Luis sostuvo a su hija sobreviviente con una mezcla de dolor y amor absoluto. Algo dentro de él terminó de quebrarse y de reconstruirse. María Mercedes, agotada, comprendió la fragilidad real de la existencia. La ambición, las intrigas, los insultos, todo parecía pequeño frente a una pérdida así. Pero para Malvina, incluso el dolor podía convertirse en cálculo. La muerte de una de las gemelas era una grieta emocional. Una mujer vulnerable. Una madre en duelo. Un momento propicio. Intentó acercarse a Jorge Luis con palabras suaves. El estrés no ayudó, algunas personas no están preparadas para ciertas responsabilidades. Insinuación. Culpa. Pero esta vez, la reacción fue distinta. Basta, madre. La palabra fue firme. No hubo grito. No hubo escándalo. Pero sí límite. Malvina sintió el golpe como nunca antes. El hijo que moldeó durante años acababa de establecer una frontera. Mientras tanto, Mística, ya comprometida con don Sebastián, intentó un último movimiento. Buscó a Jorge Luis bajo el pretexto de consolarlo por la pérdida. Se mostró comprensiva, cercana. Pero él ya no miraba en esa dirección. Su lugar estaba al lado de la mujer que había sufrido con él. La bebé sobreviviente se convirtió en el centro de la casa. Y con su llegada, la dinámica cambió por completo. María Mercedes, aunque marcada por la pérdida, se mostró más fuerte que nunca. No lloraba frente a Malvina. No discutía. No imploraba. Solo protegía. Y en esa protección había determinación. María Magnolia observaba todo con el corazón dividido. Sabía que debía decir la verdad. Que el secreto sobre su maternidad no podía extenderse más. La promesa que hizo años atrás, no abandonar de nuevo a sus hijos, resonaba con fuerza. El momento se acercaba. En la mansión, el aislamiento de Malvina comenzó a hacerse evidente. Digna percibía la tensión. Los empleados respondían más a Jorge Luis. La influencia se desplazaba lentamente. Una noche, sola en el salón principal, Malvina se miró en el espejo antiguo. Por primera vez no vio poder. Vio temor. Porque la mayor amenaza para alguien que domina, no es perder dinero. Es perder control. Y ese control ya no estaba en sus manos. La maldita billetera, aquella joven a la que intentó humillar, ahora era madre. Era esposa. Era eje emocional de la casa. La guerra no había terminado. Pero el equilibrio había cambiado. Y cuando el poder cambia de manos, las consecuencias pueden ser irreversibles. La mansión del Olmo nunca volvió a sentirse igual después del nacimiento de la niña. La cuna instalada junto a la ventana no solo albergaba a una bebé, albergaba el nuevo centro de gravedad de aquella familia fragmentada. La pérdida de una de las gemelas dejó una herida profunda. Pero la vida que permanecía respirando en esa habitación era más fuerte que cualquier intriga. María Mercedes cambió.
No en dulzura, sino en firmeza. El dolor la hizo más clara. Más consciente. Más decidida a no permitir que nadie utilizara su vulnerabilidad en su contra. Jorge Luis también cambió. La experiencia del parto, la pérdida y la mirada agotada pero valiente de su esposa terminaron de romper la última atadura invisible que lo unía al dominio absoluto de su madre. Ya no consultaba cada decisión. Ya no buscaba aprobación. Decidía. Malvina percibió el desplazamiento con una mezcla de incredulidad y furia contenida. La casa que consideraba su territorio comenzaba a responder a otra autoridad. Intentó una última jugada. Convocó a una reunión familiar bajo el argumento de reorganizar la administración de la fortuna. Su intención era forzar una votación interna que redujera la influencia de María Mercedes en decisiones clave. Pero el plan no salió como esperaba. Jorge Luis habló primero. Las decisiones sobre el patrimonio que también pertenece a mi esposa se tomarán con ella presente y con su voto completo. La declaración fue directa. No había espacio para interpretación. Malvina intentó argumentar tradición, experiencia, jerarquía. Pero la palabra final ya no le pertenecía. Esa noche, ocurrió lo inevitable. María Magnolia pidió hablar a solas con María Mercedes. La conversación fue larga. Silenciosa por momentos. Dolorosa. Y finalmente, la verdad salió. Ella era su madre. La mujer que la había abandonado años atrás huyendo del maltrato y la miseria. La mujer que reconstruyó su vida en la alta sociedad ocultando su pasado. La mujer que la ayudó sin revelar el lazo que las unía. La revelación fue un terremoto emocional. María Mercedes sintió rabia. Confusión. Tristeza acumulada de una infancia incompleta. Pero también recordó cada gesto de apoyo reciente. Cada ayuda silenciosa. Cada intervención decisiva para liberar a Memo. No te abandoné porque no te amara, dijo María Magnolia. Te abandoné porque no sabía cómo salvarlo sin destruirme. No fue una excusa. Fue una verdad tardía. La reconciliación no fue inmediata, pero comenzó. Porque incluso el abandono puede encontrar redención cuando existe arrepentimiento sincero. Mientras tanto, Mística contrajo matrimonio con don Sebastián. La boda fue elegante, estratégica. Sin embargo, el destino intervino con crudeza. Semanas después, don Sebastián murió en un accidente automovilístico junto a una amante que viajaba con él. El escándalo sacudió los círculos sociales. Mística heredó una fortuna considerable, pero también un vacío que no esperaba. Intentó regresar a la órbita de Jorge Luis una vez más, utilizando la viudez como puente emocional. Pero ya no había espacio. Jorge Luis eligió definitivamente. Tomó a su hija en brazos, sostuvo la mano de María Mercedes y abandonó la mansión para establecerse con ella en una residencia más discreta, pero libre de manipulación constante. El movimiento fue un golpe devastador para Malvina. El hijo al que había moldeado durante años se marchaba, voluntariamente. La cláusula del testamento la obligaba a permanecer en la mansión para no perder sus derechos económicos. Pero ahora la casa estaba vacía de lo que realmente le importaba, control. La desesperación la alcanzó. Una tarde, en un arranque que mezclaba orgullo herido y derrota absoluta, Malvina se vistió con ropa sencilla, casi descuidada, y salió a la calle. Caminó sin rumbo. Observó a vendedores ambulantes. Se detuvo frente a un puesto de lotería. Tomó un billete entre sus manos con expresión temblorosa. El eco del apodo regresó como un castigo. La maldita billetera. Pero ya no era insulto. Era reflejo. La mujer que despreciaba la pobreza terminó enfrentando su propia soledad. Días después, su comportamiento errático llevó a que fuera internada en un centro psiquiátrico. No por estrategia. No por manipulación. Sino por el peso acumulado de su propia ambición. En contraste, María Mercedes y Jorge Luis decidieron sellar su historia con un nuevo comienzo. Se casaron en la Basílica de Guadalupe, no por conveniencia, no por estrategia, sino por elección consciente. Sin guerra. Sin testamentos de por medio. Solo amor aprendido en medio del conflicto.
La joven que un día vendía lotería en las esquinas comprendió finalmente algo esencial. La verdadera fortuna nunca fue el dinero. Fue la dignidad que conservó cuando intentaron arrebatársela. Fue el amor que nació donde sembraron desprecio. Fue la familia que logró reconstruir pese a la traición y el abandono. El apodo que comenzó como humillación terminó convertido en símbolo de resistencia. Porque cuando alguien intenta reducirte a objeto, y tú eliges mantener tu esencia, la maldición cambia de dueño. Y así concluye La maldita billetera. Y si te gustó esta radionovela, no olvides suscribirte y darle clic al canal. Cada semana traeremos 3 radionovelas nuevas basadas en las mejores telenovelas de Latinoamérica, llenas de pasión, misterio y grandes emociones.